Rogers White Horowitz Audio 2021 de Leyes del ajedrez de la FIDE numeral 5 El movimiento de las piezas. Parte 3. Artículo 4. La acción de mover las piezas. 4.1. Cada movimiento debe ser jugado con una sola mano. 4.2.1. Solo el jugador que está en juego puede ajustar una o más piezas en sus casillas, siempre que previamente exprese su intención de hacerlo, por ejemplo, diciendo Yellow o compongo. 4.2.2. Cualquier otro contacto físico con una pieza, excepto si es claramente accidental, se considerará intencionado. 4.3. Exceptuando lo previsto en el artículo 4.2, si el jugador que está en juego toca sobre el tablero con la intención de mover o capturar. 4.3.1. Una o más piezas propias debe mover la primera pieza tocada que se pueda mover. 4.3.2. Una o más piezas del adversario debe capturar la primera pieza tocada que pueda ser capturada. 4.3.3. Una o más piezas de cada color debe capturar la primera pieza tocada del adversario con su primera pieza tocada, si ello es ilegal, mover o capturar la primera pieza tocada que se pueda mover o capturar. Si resulta imposible establecer qué pieza se tocó en primer lugar, será la pieza propia la que se considere como pieza tocada. 4.4. Si el jugador que está en juego 4.1 toca su rey una torre, debe enrocar por ese lado si fuera legal hacerlo, o 4.2 toca deliberadamente una torre y luego su rey, no podrá enrocar por ese lado en ese movimiento y se procederá según lo establecido en el artículo 4.3 o 4.3. Con la intención de enrocar, choca el rey y luego una torre, siendo ilegal el enroque. Con esa torre, el jugador debe realizar otro movimiento legal con su rey, lo que puede incluir el enroque con la otra torre. Si el rey no tiene ningún movimiento legal, el jugador es libre de realizar cualquier movimiento legal, o 4.4. Promociona un peón. La elección de la nueva pieza se considerará definitiva cuando ésta toque la casilla de promoción. 4.5. Si ninguna de las piezas tocadas de acuerdo con los artículos 4.3 o 4.4 puede ser movida o capturada, el jugador puede realizar cualquier movimiento legal. 4.6. El acto de promoción puede realizarse de varias maneras. 4.6.1. El peón no tiene por qué ser colocado en la casilla de llegada. 4.6.2. La retirada del peón y la colocación de la nueva pieza en la casilla de promoción pueden realizarse en cualquier orden. 4.6.3. Si una pieza del oponente se encuentra en la casilla de llegada, debe ser capturada. 4.7. Cuando se ha dejado una pieza en una casilla, como movimiento legal o parte de un movimiento legal, ya no puede ser movida a otra casilla en este movimiento. Se considera realizado un movimiento. 4.7.1. En el caso de una captura, cuando la pieza capturada se ha retirado del tablero y el jugador ha soltado su propia pieza después de situarla en su nueva casilla, o 4.7.2.
En el caso del enroque, cuando el jugador ha soltado la torre en la casilla previamente cruzada por el rey. Cuando el jugador ha soltado el rey, el movimiento no se considera todavía completado, pero el jugador ya no tiene otra opción que realizar el enroque por ese lado, siempre que sea legal. Si el enroque por ese lado es ilegal, el jugador debe hacer otro movimiento legal con su rey, que puede incluir el enroque con la otra torre. Si el rey no tiene ningún movimiento legal, el jugador es libre de realizar cualquier movimiento legal. 4. 7.3. En el caso de la promoción, cuando la mano del jugador ha soltado la nueva pieza en la casilla de promoción, y el peón se ha retirado del tablero. 4.8. Una vez que un jugador toca una pieza con la intención de moverla o capturarla, pierde su derecho a reclamar la violación por parte de su adversario de los artículos 4.1 a 4.7. 4.9. Si un jugador es incapaz de mover las piezas, puede proporcionar un asistente, que deberá ser aceptable para el árbitro, para realizar esta operación. Artículo 5. La finalización de la partida. Rogers White Horowitz. Juegos, inteligencia, ajedrez, ajedrez reglas, ajedrez piezas, ajedrez historia, normas del ajedrez, juegos, coeficiente intelectual, cultura, políticas de Estado, frases célebres. https://rogerswhite-horowitz.com https://roger-swhite-horowitz.com https://www.pinterest.com/dr/roger/swhite-horowitz https://rogerswhite-horowitz.wordpress.com https://twitter.com/rogerswhite-horowitz Rogers White Horowitz, Rogers y Horowitz. Juegos, inteligencia, ajedrez, ajedrez reglas, ajedrez piezas, ajedrez historia, normas del ajedrez, juegos, coeficiente intelectual, cultura, política de Estado, frases célebres.